Hola, bienvenidos. Nueva edición de Cadena de Valor. En esta oportunidad, abordaremos cuestiones vinculadas a la producción primaria. Tendremos un extenso material sobre la jornada de actualización técnica sobre el cultivo de maíz que se concretó en el INTA Marcos Juárez. Esto lo habíamos adelantado ya la semana pasada con una entrevista y el resto del material va a estar incluido en este programa porque ya, si bien se trata de un cultivo de verano, ya se empieza a trabajar mucho sobre el maíz, sobre las posibilidades y tratando de generar y capturar toda la información que está dando vueltas como para poder abocarse fuertemente a la producción. También otro tema que continúa de la semana pasada. Habíamos mantenido una entrevista la semana pasada con Víctor Acastelo, quien es el referente de la planta de bioetanol que está montando acá, cerca, a las afueras de la localidad de Villa María. Realmente una planta muy importante que tendrá un volumen de producción sumamente significativo. Parte de esa entrevista, un material que había quedado todavía sin poder salir justamente por una cuestión de espacio, estará incluida también en esta edición. Y junto con esto pondremos al aire un material de archivo sumamente interesante porque se trata de los granos destilados, uno de los productos que va a justamente generar esta planta de bioetanol y que sirve para alimentación animal. Mantuvimos una entrevista entonces que ya la pasamos anteriormente y que la vamos a recrear en esta edición sobre las posibilidades que brindan los granos destilados y toda la experiencia generada en Estados Unidos que, obviamente puede servir para lo que viene en esta región. Así que presentamos un poco los temas, ahora los entrevistados. En primer lugar, conversamos con Pedro Balone, quien se refirió a ensayos comparativos sobre maíz. El ingeniero Ramiro Cid se refirió a aplicación eficiente de agroquímicos. También parte de la entrevista mantenida con Víctor Acastelo, quien decíamos es el referente de la planta de bioetanol que está montando la Asociación de Cooperativas Argentinas. Sobre las posibilidades de los granos destilados, conversamos con Nicolás Di Lorenzo, quien es profesor de la Universidad de Florida en Estados Unidos y que justamente con ese bagaje de conocimientos nos habló y nos dio las posibilidades que presentan los granos destilados en la región. Fernando Flores se refirió a las plagas en el maíz y finalmente Claudia Vega hizo mención a la ecofisiología de este cultivo. Primer bloque en Cadena de Valor que lleva el auspicio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo del programa y hace pocos días se concretó una nueva jornada de actualización técnica en el INTA Marcos Juárez, en esa oportunidad sobre el cultivo de maíz. Un buen marco de público, compuesto por profesionales y productores, se dio cita en el salón auditorio de la entidad, en donde técnicos abordaron diferentes temas como plagas, enfermedades, aplicación de agroquímicos, entre otros. El ingeniero Pedro Balone se refirió a los ensayos comparativos. La primera consulta que se le realizó al profesional fue cómo se concreta ese trabajo en la práctica, que supone evaluar materiales provistos por las distintas empresas en diferentes ambientes. Son ensayos que se llevan en distintas localidades para poder evaluar los materiales de cada una de las empresas
en distintos ambientes. Estos normalmente son ensayos de 2 surcos por cada uno de los materiales, eventualmente pueden ser de 7 a 10 metros de largo, son microparcelas, y se repiten entre 3 a 4 veces para tener, digamos, poder llegar a hacer un análisis estadístico y tener, digamos, datos más ciertos con respecto al comportamiento de cada uno de estos materiales. Te repito, estos materiales o estos ensayos se realizan en distintas localidades para evaluarlos en distintos ambientes desde el punto de vista de distintos ambientes de temperatura y de lluvias, y también puede ser en una misma localidad pero en distintas fechas de siembra para evaluar, o distintos antecesores también para evaluar el comportamiento frente a estas situaciones. Y también le preguntamos sobre los ensayos que concretaron en el INTA Marcos Juárez durante la última campaña. Normalmente nosotros acá en la estación de Marcos Juárez hacemos siembras de primera, digamos, unas siembras normales que realiza el productor. También hacemos ensayos de segunda sobre un rastrojo de trigo, sembrándolos normalmente a mitad de diciembre, entre el 12 y 18 de diciembre. Y también en esa misma fecha, pero sobre otro rastrojo, no sobre trigo, sino un rastrojo de soja, también este año hicimos ese mismo tipo de ensayo. En esta campaña, lamentablemente, los ensayos de primera siembra los perdimos por un problema de tormenta de granizo, y los de segunda no los sembramos en la fecha normal, digamos, pero debido a esa misma tormenta y exceso de agua tuvimos que correr la fecha de siembra hacia el 26-27 de diciembre. De todas formas, estas fechas tardías y de segunda, los resultados fueron bastante importantes, con promedios de 10.500 o 10.400 kilos, y con máximos que en algunos materiales superaron los 13.000 kilos. Así que, digamos, las condiciones ambientales de esta campaña acompañaron tanto el crecimiento, el desarrollo y el crecimiento del cultivo, lográndose estos materiales, ¿no? Estos resultados. Los materiales son aportados por las empresas que quieren, digamos, también tener un poco la mirada del INTA sobre... Claro, cada empresa se las invita a participar en esta red de ensayos, no solamente acá en la estación de Marcos Juárez, sino en distintas estaciones de INTA. Y cada empresa aporta sus materiales para la evaluación en las distintas fechas de siembra. Y a través de los años, los ensayos comparativos son muy importantes por la información que se genera en cuanto a la respuesta que tiene cada especie sobre los diferentes ambientes. Justamente a este tema se refirió el profesional. Bueno, esta serie de ensayos, estas redes de ensayos, aportan una información importante para los productores, ya que les permite conocer el comportamiento, la respuesta de estos materiales a los distintos ambientes, el rendimiento que puede alcanzar en base a un manejo. Normalmente estos ensayos se hacen o se tratan de acercar a un manejo que hace normalmente el productor. Se puede poner a lo mejor un poco mayor cantidad de nutrientes, pero digamos, en definitiva, el manejo que se hace es muy similar al que hace el productor, o sea que son datos que a los productores les sirven para identificar los mejores híbridos, los mejores materiales que se adaptan a su ambiente, a cada una de las zonas. Entonces son datos que ayudan a la toma de decisiones en el momento de la elección del híbrido. Y otra cuestión que se abordó en esa jornada concretada en el INTA Marcos Juárez tuvo que ver con la aplicación eficiente de agroquímicos. Sobre ese tema se refirió el ingeniero Ramiro Cid. Yo me tomé un poco la libertad de hablar así medio libremente, ¿no?, sobre los principales problemas, o no sé si los principales, pero toda una serie de problemas que tenemos en cuanto a las aplicaciones.
y que generan ineficiencia y en algunos casos conflictividad, por decirlo de alguna manera. No sé si por orden cronológico, porque no me acuerdo exactamente, pero bueno, uno de los temas que íbamos a tratar era el tema de la calidad del agua que vamos a usar. El agua de las aplicaciones tiene o puede tener 3 problemas, que son el pH, la salinidad o la dureza de las aguas, y la turbidez, la suciedad del contenido de materias orgánicas disueltas, ¿no? Y los 3 factores afectan a la calidad de aplicaciones. Muchas veces se ve que la máquina para y va a cargar un molino porque es el única agua que tiene disponible, y quizás sería bueno pensar en el uso de una cisterna que vaya y traiga agua pura, limpia y cristalina de alguna fuente, alguna bomba buena, no solo desde el punto de vista económico en el sentido de que es tiempo que el operador se ahorra, sino también de la calidad de aplicación, porque hay veces que realmente se palpa la diferencia, después se ven los resultados. Ese es un tema. El otro tema es que yo diría que cerca del 80% de los casos las aplicaciones se hacen sin control con papel hidrosensible. Y cuando uno termina de hacer una aplicación, la realidad es que sobre el campo no ve absolutamente nada, así que no sabe si llegó, si no llegó, en qué cantidad llegó, si va a ser eficiente, y lo único que queda es esperar y ver qué pasa. Así que la única herramienta que tenemos hoy, o prácticamente la única herramienta que tenemos hoy, es el uso de papeles hidrosensibles. No colocarlos en cantidades industriales como si fuéramos a hacer un ensayo, pero sí en 4, 5, 6 lugares, 6 hojitas así, como para tener ideas si llegamos efectivamente con la cantidad que necesitamos al blanco, ¿no? Y las hojitas tienen que ser colocadas en el blanco, es decir, donde tenemos que llegar con el agroquímico. Otra cosa que nos sirve el papel hidrosensible es para medir la deriva, es decir, si la deriva es un problema que cada vez está teniendo más relevancia, más conflictividad, ¿no? Una simple hojita de papel hidrosensible colocada en lo que sería la zona sensible nos dice si estamos con posibilidades de generar un problema o no, y no se usa, la verdad es que no se usa. Así que, de ese lado, por otra parte, como una suma más del problema de la deriva, el tema de la conflictividad de las aplicaciones periurbanas, ¿no? Y las aplicaciones periurbanas es una de las cuestiones más conflictivas en la actualidad. Está en discusión en la provincia y en todo el país, y te digo yo que tengo a cargo el módulo de aplicaciones dentro del INTA. En todo el país me pidieron que por favor se tratara y se analizara y se estudiara el tema de las aplicaciones periurbanas. Hay mucho de cierto y mucho de mito. Es decir, están de los dos lados. Los fanáticos que dicen, no usemos más agroquímicos porque no se puede, es imposible. Y aquellos que dicen, no pasa nada, quédate tranquilo. Y la posición es el medio. Es decir, tratar de trabajar responsablemente, con controles, pero tampoco, llenándose demasiado la cabeza, ¿no? Es decir, a veces me llama la atención que protestan porque pasa una máquina a 600 metros y sin embargo hay que hacer una fumigación contra mosquitos en el medio del pueblo con un producto que es 10 veces más tóxico y nadie protesta, a todo el mundo le parece razonable. Y un tema no menor tiene que ver con las condiciones para las aplicaciones. Otro tema a analizar es el tema de las condiciones de aplicación. Es muy común que los aplicadores larguen a la mañana con determinada pastilla, determinada presión, determinada cantidad de litros por hectárea y siguen trabajando así durante todo el día, mientras durante ese plazo las condiciones ambientales pasaron, de 5 grados a la mañana a 18 grados al mediodía y después y otro tanto con los vientos, con la humedad relativa. Es decir, hay que tener una conciencia de que las condiciones de aplicación varían y las necesidades de aplicación varían a lo largo del día y hay que responder a eso. Y después, un poco más sobre el uso de coadyuvantes y algún otro tipo de tecnología. Ramiro, has puesto en consideración temas que, por lo menos nosotros que habitualmente cubrimos determinados eventos, me parece que no son tenidos en cuenta y que justamente requieren mucha importancia. Uno, el tema del agua, me parece que es una cuestión que habitualmente no se la toma en cuenta. Y por otro lado, los controles justamente sobre si llega o no llega, y dar en el blanco, que es un poco la cuestión. Sí. Digo, son temas realmente importantes que habitualmente no están, dentro de la discusión. ¿Qué pasa
pasa con los operadores y con los contratistas en estos temas? ¿Llega este mensaje? Bueno, es un poco difícil hablar así en general, ¿no? Es decir, nosotros desde INTA proponemos que todos los trabajos de aplicación se tienen que hacer con operadores capacitados, es decir, por lo menos con aquellos que son contratistas y viven de eso, ¿no? Es decir, cuando un productor trabaja en su campo, salvo que tenga algún riesgo de ocasionar un daño a un vecino, bueno, qué sé yo, que lo haga, es su campo. Pero cuando trabaja un contratista tiene que realmente dominar todas las técnicas, tiene que tener su máquina en perfectas condiciones, tiene que estar matriculado y tiene que tener un control social, municipal, o como se quiera decir, ¿no? Y a mí me parece que la provincia de Córdoba viene trabajando muy bien en eso, es decir, se podría decir que bueno, que podría hacer más cursos de capacitación, que le falta. Pero la realidad es que dentro del país Córdoba es pionera en este impulso de generar conocimientos y hacer cursos y capacitaciones. Así que del lado mío yo apoyo mucho, digamos, me parece muy bien lo que está haciendo Córdoba. Faltaría más un poco lo que es el tema de la verificación de las máquinas, que hay una empresa que está ahí en Villa María, Balestrini, que lo está haciendo, pero en forma privada, digamos, ¿no? Como un servicio privado, y si bien el gobierno lo reconoce, faltaría, me parece, hacer un poco más de hincapié en esos temas. Pero sí, lamentablemente, bueno, cuando uno se va más al norte, por ejemplo, realmente falta mucho de conocimientos, y el tema es que pareciera ser que cualquiera se puede subir una máquina pulverizadora, ¿no? Es decir... Bien, vamos rápidamente al encuentro de la primera pausa, enseguida regresamos. Seguí en Mírate. Cooperativa Horizonte, 30 años trabajando para que el derecho a la vivienda propia se haga realidad. Libre aporte, sin requisitos, sin cuotas ni intereses. Más de 6.500 viviendas avalan nuestra trayectoria. Cooperativa Horizonte, la opción que mejor se adapta para alcanzar tus sueños. San Martín, 348 Villa María, teléfono 0353 4520 797. Subdivisiones, redes de agua, desagües, construcciones, pavimento. Aquello que deba hacer, consúltelo con su ingeniero civil de confianza. Se lo recomienda el Colegio de Ingenieros Civiles en Villa María. Solo las grandes marcas de la moda pueden encontrarse en un mismo lugar. Corrientes, esquina San Martín. El nuevo local de Status, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Pato Pampa, Legacy, Boating, Dufour, Christian Lacroix. La distinción de los hombres se encuentra en el nuevo local de Status. Sentite bien, vestite en Status. Celesat SRL, computación, telefonía, electrónica, servicio técnico de computadoras y venta de equipos, insumos para oficina, accesorios. Lo asesoramos para que compre lo que realmente necesita. Celesat SRL, Buenos Aires 1283.
Elegí ser ingeniero en tecnología de los alimentos o ingeniero agrónomo. La Escuela Superior Integral de Lechería te brinda una oportunidad única con inmediata salida laboral. Títulos intermedios: técnico superior en lechería y tecnología de los alimentos, técnico superior en producción agropecuaria, carreras articuladas con la Universidad Nacional de Villa María. Y a partir de este año, una nueva oferta educativa: técnico superior en industrias lácteas. Elegí una carrera con futuro. Elegí la ESIL. Estás en Mirate. Segundo bloque en Cadena de Valor, que lleva el auspicio de la Sociedad Rural de Villa María. Bien, iniciamos entonces este segundo bloque y durante la semana pasada emitimos una entrevista realizada a Víctor Castelo, quien es el titular del Departamento de Insumos Agropecuarios de la Asociación de Cooperativas Argentinas y también el referente de la planta de bioetanol que esta entidad está montando a la salida justamente de la ciudad de Villa María. Bueno, sobre él hablamos diferentes temas. En esta parte de la entrevista nos referimos por un lado al volumen de producción que manejará la planta y por otro lado dentro de la estructura de negocios, qué es lo que corresponde al bio y a los granos destilados. Bueno, cuando vamos, diríamos, a volúmenes, esta planta está prevista que van a entrar unas 1.150 toneladas de maíz por día, es decir, unas 380.000 toneladas de maíz por año, o su equivalente en sorgo granífero de bajo tanino o una mezcla de ellos, pero tomémoslo como base maíz. 380.000 toneladas de maíz, de ellas deberían salir 145.000 metros cúbicos de bioetanol, deberían salir unos 148.000 toneladas de DDGS, base seca al 11%, aunque luego el 50% va a salir seco y el restante va a salir húmedo. Y digamos, casi un tercio más es CO2, ¿cierto? Y estamos tratando también de elaborar algún proyecto para capturar parte del CO2 con destino a la industria de las aguas gasificadas. Y bueno, estamos en conversaciones con alguna compañía para recuperar, diríamos, ese tema, ¿no? Eso en cuanto a volúmenes. Luego, cuando vamos a números, en cuanto a montos de facturación, la mayor parte se la lleva, diríamos, el bioetanol, prácticamente es 5 y 1, diríamos. Si armamos una facturación de 6 veces, 5 veces es bioetanol y 1 es DDGS, aunque ello dependerá siempre de los valores de mercado de un producto y de otro. Sabemos que el DDGS está en función mucho del precio del maíz, porque en cierta manera son sustitutos luego en la dieta del animal, y bueno, y del bioetanol va a depender también de la evolución un poco de los precios de los combustibles. ¿Los insumos exclusivamente de la región, pensando en el maíz o en el sorgo? Sí, dijimos que la planta está enclavada en Villa María, buscando alejándonos del puerto. Lo ideal sería que el maíz provenga de toda la zona oeste de Villa María, o zona norte, o zona sur, o sudoeste, diríamos, siempre alejándonos del puerto. Evidentemente, si hay alguna partida de maíz que está a unos 20 o 30 kilómetros buscando hacia el este, también va a ser conveniente traerlo a esta planta, pero prácticamente tendría que ser todo producto de la provincia de Córdoba, de esa zona que te mencioné, y bueno, y Córdoba tiene mucho maíz, es la principal provincia en cuanto a producción de maíz, por lo tanto, en cuanto a materia prima, no debería haber problema de abastecimiento. Y también se refirió al monto de inversión prevista y también a los puestos de trabajo que generará la planta, tanto cuando está en obra como después cuando se esté operativa. Bueno, esta es la inversión más importante de la historia de ACA, son 130 millones de dólares, donde ACA participa con el 55% del capital, el otro 45% del capital lo aportan 63 cooperativas, y bueno, y hay un financiamiento muy importante del Banco de la Nación Argentina,
y de un banco del exterior. O sea que todo ya el proyecto ya tiene todas las fuentes de financiamiento ya diríamos atadas, ya se han concretado el 97% de las compras, la planta es aproximadamente un 30% de equipamiento importado y el 70% es todo nacional. Obviamente hay equipos nacionales y todo lo que es obra civil, montajes, etcétera, todo nacional. Por lo tanto, hay mucha fuente de trabajo actualmente en la construcción. En este momento hay 300 personas trabajando, pero en el pico vamos a llegar a 450 personas trabajando en la planta. Yo diría que la gran parte es mano de obra de la provincia de Córdoba y mucho de Villa María. Y estamos ahora, en estos momentos, ya lanzando el armado de los equipos definitivos de trabajo. Es una planta que va a tener aproximadamente 70 personas, de los cuales la mitad van a ser profesionales o técnicos. Seguramente la mayoría va a ser de la zona de Villa María, y esto es bueno porque estamos dando trabajo a la región. Y bueno, siempre no puedo dejar de mencionar el fuerte apoyo que hemos recibido de la Municipalidad de Villa María, diríamos, en todo este emprendimiento, acompañándonos a distintos entes oficiales, tanto nacionales como provinciales. Por lo tanto, bueno, yo creo que están dadas las cosas como para tener una puesta en marcha exitosa a inicio del 2014. Justamente eso, inicio del 2014 es la fecha prevista. La fecha realmente es el 14 de enero del 14, fecha en que debería entrar el maíz ya al proceso industrial. Bien, y como se viene mencionando desde el programa pasado, una de las cuestiones que trae consigo las procesadoras de maíz, en este caso para generar bioetanol, tiene que ver con los granos destilados. Bueno, esto realmente producirá un fuerte cambio en la alimentación animal en toda la región. Sobre este tema acudimos a una entrevista mantenida hace un tiempo atrás con el ingeniero Nicolás Di Lorenzo, quien es profesor de la Universidad de Florida en Estados Unidos y un experto en la temática. Él se refirió entonces a estos productos. Nicolás Di Lorenzo, bueno, estamos aquí en esta jornada de forrajes conservados. Bueno, tu tema tiene que ver justamente con el uso de la burlanda, cuando hay una vasta experiencia en Estados Unidos en este sentido, donde vos estás desarrollando tu actividad profesional y académica. Bueno, contanos un poco en qué puede servir esa experiencia para aplicar acá, teniendo en cuenta que se vienen las plantas de bioetanol muy fuertes, ¿no? Bueno, sí, es un tema fascinante para mí porque, bueno, he trabajado bastante con eso desde que empecé casi la maestría en el 2002, que el tema de la burlanda en Estados Unidos un poco tomó vuelo. Hasta hoy se sigue haciendo mucha investigación y creo que, como lo dije cuando tuve la oportunidad de venir el año pasado, hay muchas lecciones para aprender de lo que se ha hecho en Estados Unidos, sobre todo cosas que no hacer, y encaja muy bien en el tema de estas jornadas. Creo que es el tema de agregar valor a la producción, porque me parece que es una oportunidad, es un producto muy interesante, es la burlanda, un subproducto de la industria del etanol, un producto interesante en cuanto a la proteína que aporta y la energía, un producto que tiene casi la misma energía del maíz. En un contexto de aumento de precios del maíz, creo que provee un reemplazo ideal en cuanto a energía y proteína. Sobre todo en cuanto a la proteína, tiene también la ventaja de que podría reemplazar algunas de las fuentes de proteína que son un poco más caras que en esta zona, como puede ser un speller de girasol. O sea que en el marco de la idea de estas jornadas creo que es un tema interesante. Los grandes desafíos creo que se vienen es un poco la conservación de ese subproducto, un producto húmedo con muchas dificultades desde el punto de vista de mantener ese producto de manera viable para alimentación para ganado, y con algunos desafíos sobre todo en cuanto a producción avícola y porcina por el tema de la humedad, pero para inclusión en dietas bovinas, ya sea de carne o leche, creo que provee más encaja, digamos. Es donde más encaja, y no es casualidad que en Estados Unidos es donde más se usa. Hoy por hoy la burlanda húmeda tradicional, la de 35% materia seca, se usa principalmente en ese tipo de producciones. Y la limitada duración de los productos requiere justamente una logística importante para que lleguen rápidamente a los lugares de consumo. Una de las posibles soluciones
puede ser la mezcla con forrajes. Y en un país de flete caro influye mucho, ese es un problema que se ve, se va a venir, por eso es que la conservación en el lugar creo que es fundamental. Me parece que lo que se viene, o las cuestiones a adoptar, podría ser la mezcla con forrajes, sobre todo forrajes de baja calidad, para favorecer un poco la compactación, ya sea en silos tipo búnker o en bolsa, poder eliminar el aire y favorecer la estabilidad de ese. No es un silaje, porque en realidad no produce una fermentación como producir un silaje, pero favorece, digamos, la conservación. El tema de acarrear humedad es fundamental y hay oportunidades, yo creo, de secado a futuro que pueden favorecer bajar un poco el costo y sobre todo incluirlo en dietas porcinas y de aves. Creo que el producto de 90% materia seca, que es el que en Estados Unidos se conoce como DDGS, que es el producto seco, tiene una inclusión bastante interesante en dietas avícolas y porcinas porque se puede manejar mucho más fácil, fluye más fácil y se maneja como un commodity, hasta para exportar inclusive. Aquí en Argentina, digamos, el DDGS no está dentro de, por lo menos, los desarrollos a corto plazo, ¿no es cierto? Por lo que tengo entendido, sí, no estoy al tanto de lo último, pero creo que de la misma manera en que se dio el desarrollo en Estados Unidos de esta tecnología, se empezó con el producto húmedo, con un uso muy local, muy restringido a la producción local. Se han desarrollado polos de producción alrededor de plantas de etanol en Estados Unidos, pero en la medida en que se aumente, si es que esa es la proyección, aumentar la producción de etanol, creo que se va a dar el secado cada vez más en la medida que saturemos el mercado, porque hay límites de inclusión a estos productos en dietas por cuestiones de toxicidad de azufre o por cuestiones de exceso de grasa en la dieta. Creo que en la medida en que se den los costos se va a empezar a secar más y exportar, pero inicialmente creo que va a haber mucha disponibilidad de su producto húmedo. Y también le preguntamos sobre la extensión de la vida útil de la burlanda mezclada con forrajes. Los datos de la Universidad de Nebraska muestran 45 días sin ningún problema. Yo creo que tengo experiencias de gente que ha hecho más, hasta 6 meses inclusive, y sin problemas en bolsa o en búnker, pero hasta ahora todo lo que se ha hecho estrictamente analizando la calidad ha sido alrededor de 45 a 60 días, pero yo creo que si se da una buena conservación, eliminación del oxígeno, más que nada del aire, en bolsa, ya sea en bolsa o en búnker, me parece que la conservación por el pH mismo de la burlanda, creo que la conservación no debería tener mayores problemas. Siempre hay algo de pérdida superficial, siempre hongos es el mayor problema, pero no creo que se podrían dar conservaciones fáciles de 3 a 4 meses con un buen ensilado. ¿Y el producto húmedo solamente qué durabilidad posee? El producto húmedo hoy por hoy en Estados Unidos, el del 35% de materia seca, no dura más de una semana. Es un poco lo que se establece, empieza a haber problemas de hongos superficiales y es un producto que es extremadamente húmedo, que tiene mucha grasa y mucha fibra y lo hace muy atractivo a cualquier tipo de microorganismo que crezca. Pero se han logrado, también hay que tener en cuenta que las temperaturas en zonas de producción típicas en Kansas, Nebraska, puede bajar mucho, entonces se ha extendido hasta, he escuchado, 10-12 días en pleno invierno. Por una cuestión climática. Por una cuestión climática, pero en pleno verano yo diría que en una semana ya es suficiente. O sea que obliga, digamos, a un mecanismo y a un proceso, ¿no es cierto?, de envío, logística y consumo muy ajustado, un tipo just in time en la producción ganadera. Exacto, ha cambiado, es un producto que ha cambiado las reglas de juego en Estados Unidos y quizás lo haga acá, porque ha llevado a que la logística de planeamiento, ha llegado a que compañías o feedlot inclusive compren sus propios camiones para poder favorecer el abastecimiento, que los números den para eso, de ese tipo de inversión, para poder acarrear el producto. Ha llevado a que feedlot se ubiquen cerca de las plantas de producción de etanol. El costo de secado, como les decía, si bien allá es un poco más bajo el costo de la energía que se necesita invertir en secado, creo que es la gran limitante en Estados Unidos o acá, y además hay una cuestión nutricional, que el subproducto húmedo en los ensayos iniciales en Estados Unidos siempre ha mostrado un mejor rendimiento en cuanto a productividad animal. Yo eso creo que tiene más que ver con el mezclado de la dieta, favorece un mezclado de la dieta muy uniforme y reduce la selección del animal. Tiene esas ventajas adicionales, sobre todo en dietas, como le comentaba un colega, en dietas acá en Argentina a base de maíz seco, dietas que de por sí ya son secas. Creo que es una
es un interesante agregado de lo que en Estados Unidos se conoce como condición a la dieta, que es ese mezclado y uniformidad. Bien, ¿por dónde pasa la investigación en estos últimos momentos en Estados Unidos? Muy buena pregunta, eso también es lo que voy a tocar mañana, pero hoy por hoy lo último que se está haciendo se ha llevado inicialmente a una secado parcial, favoreciendo o creando el producto que se conoce como modificado, burlanda modificada, un 50% de materia seca. Yo diría que eso ya no es investigación, ya ha pasado, lo que se ha llegado es ver qué niveles de inclusión se pueden lograr con esa burlanda seca. Lo último son dos áreas, una es cómo incluir más sin tener problemas de azufre, se sigue buscando la vuelta a tratar de reducir toxicidad de azufre. Y lo otro que se está viniendo cada vez más es el desgrasado, digamos, de la extracción de aceite de la burlanda. Eso yo diría que es quizá lo último. Nueva pausa, enseguida regresamos. Estás en Mírate. Apostamos a la rentabilidad de su negocio con productos de alta calidad. Agroquímicos, semillas, silobolsas, fertilizantes. Diseñamos la mejor financiación para su campaña y entregamos en el momento. Gelagro, soluciones para el campo. Porfirio Cepey y Avenida Mercedarios, Villa María. Teléfono 0353-452-7711. Elegí ser ingeniero en tecnología de los alimentos o ingeniero agrónomo. La Escuela Superior Integral de Lechería te brinda una oportunidad única con inmediata salida laboral. Títulos intermedios: técnico superior en lechería y tecnología de los alimentos, técnico superior en producción agropecuaria, carreras articuladas con la Universidad Nacional de Villa María. Y a partir de este año, una nueva oferta educativa: técnico superior en industrias lácteas. Elegí una carrera con futuro. Elegí la ESIL. En Barrio Bello Horizonte, el municipio entregó un subsidio de 30.000 pesos a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Esta es la primera cuota de 3, que sumarán una totalidad de 90.000 pesos, permitiendo finalizar el salón de usos múltiples y su sector de cocina. También en Bello Horizonte, el gobierno municipal construirá una rotonda de acceso al barrio en la intersección de Boulevard Sarmiento y Avenida Universidad, brindando mayor seguridad vial. Y ya se ejecuta sobre calles Cuba y Caracas el último tramo de la red de gas natural, que beneficiará a más de 100 vecinos, completando de este modo la totalidad de la red de gas natural a todo el barrio. Villa María, vida mejor para todos. Municipalidad de Villa María, juntos por más y mejor. Responsabilidad, calidad, innovación y compromiso son los atributos que caracterizan a Industrias Cormetal, Sociedad Anónima, como una empresa confiable de cara al futuro. Cuando conocí a la gente de La Segunda y me contaron la misión de la empresa, comprobé que lo que La Segunda hace todos los días, lo vivo siempre en la cancha. Uno está expuesto a muchos riesgos. Es por eso que necesitas un equipo que te respalde, que te dé esa segunda oportunidad de alcanzar el objetivo. En el partido de todos los días, el equipo de La Segunda deja todo en la cancha para que cuando te ocurre el siniestro, tengas la segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Grupo Asegurador La Segunda. Plan Platino, Plan Platino, tener la platita encima, decime si no es divino, con tarjeta Plan Platino. Porque constituimos una importante cadena de valor, el Colegio de Arquitectos Regional 5 Villa María, promoviendo la realización y difusión de emprendimientos productivos.
Con más de 4 décadas de experiencia, seguimos trabajando para nuestra comunidad, con el compromiso y la dedicación que nos caracteriza como institución, procurando así que nuestros egresados sean quienes, con su conocimiento adquirido y su aporte profesional, contribuyan día a día al desarrollo de nuestra región. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Seguí en Mírate. Bien, iniciamos un nuevo bloque aquí en Cadena de Valor y vamos a seguir hablando del cultivo de maíz y de las posibilidades que se viene ya mirando los cultivos de verano. Bueno, en este caso, el ingeniero Fernando Flores se refirió a las plagas en el maíz. Principalmente en esta jornada vamos a estar hablando de 2 plagas que han afectado el cultivo de maíz en las últimas 2 campañas. Una haciendo daño principalmente en cultivos de primera o de primera fecha de implantación. Ahí vamos a estar hablando de chinche de los cuernos. Y para maíces de segunda, que si bien digamos esta plaga es problemática en este momento, no termina siendo problema o prácticamente no hay consultas relacionadas a maíces de segunda por problemas en implantación con esta plaga. Pero sí en maíces de siembra tardía vamos a estar hablando de Spodoptera, una plaga que ha intensificado el daño en esta última campaña, ya venía de la campaña pasada. Uno de los factores que puede haber predispuesto que los mayores daños o las mayores poblaciones es el aumento de la superficie sembrada con maíces de segunda, por una cuestión de diversificación del riego o diversificación de las fechas de siembra, pero hace que las poblaciones, en la medida que esto ocurra, vayan aumentando. Y el profesional subrayó también la evolución de las plagas y los efectos que tiene sobre los cultivos. Para lo que es daño el posible daño de chinche de los cuernos en implantación, en maíces de primera, principalmente se va a hacer referencia a cuáles son los factores que influyen en el aumento de estas poblaciones. La secuencia en las rotaciones de trigo-soja no solamente favorece que la chinche no se deba movilizarse, sino que tiene una secuencia en el cultivo mismo, de salir del cultivo de trigo y entrar en la implantación del cultivo de soja. Y no solamente por este punto de vista, sino porque esta rotación en sí misma, digamos, hace que aumenten los niveles de cobertura de rastrojo y hace que esta chinche, que es la única que se alberga en el rastrojo en el invierno, encuentre una mayor cobertura y esto haga que sobrevivan en el invierno a los factores, digamos, de estrés ambiental en el invierno y sobrevive una mayor población. La mala distribución del rastrojo por la cola de máquina favorece, cuando uno hace un muestreo, favorece que las poblaciones se puedan mantener durante el invierno y es un factor, digamos, un factor agronómico que hace que la supervivencia sea mayor que si la distribución del rastrojo fuera normal. Hay otras malezas que le dan abrigo también, que deben ser monitoreadas, no solamente por el abrigo o la protección que le brindan en sí mismas, sino porque le puede dar algún factor de alimentación o de agua durante el invierno, que esto sirve en el monitoreo en sí mismo para tomar una recomendación en lo que respecta posteriormente al tratamiento de semillas o la necesidad de una pulverización posterior a la emergencia del cultivo. En caso de no tratarlo correctamente, ¿no es cierto?, la aparición de este tipo de plagas, ¿se puede cuantificar un poco cuál es el daño que puede llegar a manifestar? En esta presentación voy a estar presentando un trabajo que, si bien ya fue publicado el año pasado, recién lo voy a exponer este año, en el cual se cuantifica cuál es el efecto que ha producido esta plaga en función de la intensidad de daño en implantación. O sea, sobre plantas marcadas con diferente intensidad de daño se han llevado a cosecha y se ha evaluado cuáles son los factores de rendimiento que han sido afectados. Ya sea desde daños muy intensos que implican la pérdida de plantas, pasando por daño en intensidad de daño decreciente, a plantas que no forman grano o plantas que forman granos en muy poca cantidad, o plantas que forman grano en igual número que plantas normales,
pero que el peso medio del grano disminuye. O sea, hay una escala en la intensidad de daño que va a ser explicada en este trabajo en función de los daños observados. Para uno poder evaluarlo bajo una situación en la cual uno puede haber llegado tarde, porque cuando uno observa la sintomatología, en realidad el daño principal ya se ha realizado. No podían faltar las recomendaciones para los productores. Las recomendaciones al final de la charla van a estar centradas en lo que es el monitoreo en sí mismo, en el tratamiento de semillas o retratamiento, ya que el cultivo de maíz viene tratado, pero principalmente para plagas de suelo, usando los mismos activos, aumentando la dosis. Se pueden lograr controles eficientes para esta plaga. Si bien hay muchos factores que influyen después en el tratamiento de semillas, los aumentos de dosis pueden brindar una protección importante. Y las recomendaciones en aplicaciones post-emergencia principalmente van a estar orientadas en este momento, no en preemergencia, ya que a veces la cobertura en sí misma o la cobertura de la maleza que le da a la chinche hace que esa protección haga que la gota no impacte directamente sobre la chinche, entonces la eficiencia de control sea muy baja. Bien, y antes de la pausa vamos rápidamente con una información que se conoció la semana pasada y que, bueno, obviamente es altamente significativa porque se firmó un acuerdo para que una central térmica se instale en el Parque Industrial de Villa María. La central, que funcionará con aceite de soja, tendrá las empresas Dominanta y Caterpillar como proveedores tecnológicos y generará 56 megavatios. El municipio participará junto a las firmas en el desarrollo de la inversión con el aporte de tierras y servicios en el parque industrial. Ambas empresas realizarán una inversión cercana a los 110 millones de dólares, generando 40 puestos de trabajo directos e indirectos y más de 250 puestos en la construcción de la planta, cuyo tiempo de ejecución será cercano a los 18 meses. Bien, con esta última información vamos rápidamente al encuentro de la publicidad. Estás en Mírate. En Barrio Bello Horizonte, el municipio entregó un subsidio de 30.000 pesos a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Esta es la primera cuota de 3, que sumarán una totalidad de 90.000 pesos, permitiendo finalizar el salón de usos múltiples y su sector de cocina. También en Bello Horizonte, el gobierno municipal construirá una rotonda de acceso al barrio en la intersección de Boulevard Sarmiento y Avenida Universidad, brindando mayor seguridad vial, y ya se ejecuta sobre calles Cuba y Caracas el último tramo de la red de gas natural que beneficiará a más de 100 vecinos, completando de este modo la totalidad de la red de gas natural a todo el barrio. Villa María, vida mejor para todos. Municipalidad de Villa María, juntos por más y mejor. Porque constituimos una importante cadena de valor, el Colegio de Arquitectos Regional 5 Villa María, promoviendo la realización y difusión de emprendimientos productivos. Con más de 4 décadas de experiencia, seguimos trabajando para nuestra comunidad, con el compromiso y la dedicación que nos caracteriza como institución, procurando así que nuestros egresados sean quienes, con su conocimiento adquirido y su aporte profesional, contribuyan día a día al desarrollo de nuestra región. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Solo las grandes marcas de la moda pueden encontrarse en un mismo lugar. Corrientes, esquina San Martín. El nuevo local de Status. Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Pato Pampa, Legacy, Boating, Dufour, Christian Lacroix. La distinción de los hombres se encuentra en el nuevo local de Status. Sentite bien. Vestite en Status.
subdivisiones, redes de agua, desagües, construcciones, pavimento. Aquello que deba hacer, consúltelo con su ingeniero civil de confianza. Se lo recomienda el Colegio de Ingenieros Civiles en Villa María. Apostamos a la rentabilidad de su negocio con productos de alta calidad. Agroquímicos, semillas, silobolsas, fertilizantes. Diseñamos la mejor financiación para su campaña y entregamos en el momento. Gelagro, soluciones para el campo. Porfirio Cepey y Avenida Mercedarios, Villa María. Teléfono 0353-452-7711. Cooperativa Horizonte, 30 años trabajando para que el derecho a la vivienda propia se haga realidad. Libre aporte, sin requisitos, sin cuotas ni intereses. Más de 6.500 viviendas avalan nuestra trayectoria. Cooperativa Horizonte, la opción que mejor se adapta para alcanzar tus sueños. San Martín, 348 Villa María, teléfono 0353-4520-797. Seguí en Mirate. Bien, último bloque en cadena de valor y seguimos hablando sobre el cultivo de maíz con materiales obtenidos en la última jornada de actualización técnica que se concretó en el INTA Marcos Juárez. En esta cuestión también se refirió la ingeniera Claudia Vega sobre un tema interesante que tiene que ver sobre cómo disminuir la brecha entre el rendimiento potencial y el real que puede tener el cultivo. En estos aspectos, dijo la profesional, el agua es muy importante y a partir de allí se puede manejar la fecha de siembra. Bien, la idea de la presentación de hoy era de cómo conceptos que tomamos desde la ecofisiología nos pueden ayudar para disminuir brechas entre los rendimientos potenciales que pueda tener una localidad en combinación con un determinado genotipo y los rendimientos reales, ¿no? Entonces un poco hablábamos de esos dos conceptos que son bien distintos, que tenemos que entenderlos porque el manejo tiene que ser acorde a esos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de rendimientos potenciales estamos hablando de rendimientos sin limitantes hídricas ni nutricionales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un planteo, por ejemplo, de manejo del riego, porque tenemos un pivot o porque hay acceso a una napa freática. En ese caso yo sí puedo hablar y querer llegar a rendimientos potenciales de un genotipo en particular, ¿no? Que son rendimientos muy altos. Pero cuando no hay manejo del agua y del nitrógeno, hay que recordar que yo puedo poner el nitrógeno en el suelo, pero las plantas no lo absorben por la falta de agua, son las dos cosas simultáneamente. Cuando no hay un buen manejo, digamos, del agua o del nitrógeno, porque dependemos de un manejo en secano, entonces en ese caso ya el concepto es distinto. Entonces en ese caso, sacrificamos rendimiento potencial y priorizamos disminuir brechas entre lo potencial y lo alcanzable, ¿no? Entonces en ese caso, las estrategias de manejo que acá en el centro y el norte de Córdoba se están manejando básicamente tienen que ver con el cambio en la fecha de siembra, ¿no? Y en este aspecto la existencia o no de agua definirá si es conveniente una siembra temprana o tardía. Para un enfoque de rendimientos potenciales porque manejo agua y el nitrógeno, las fechas de siembras tempranas son las mejores, porque me ayudan a capturar la radiación solar, que es el insumo primordial para hacer granos. Pero cuando estamos hablando de manejo en secano, yo tengo que pensar más en una estrategia de escape. ¿Cómo hago para disminuirle el estrés que me provoca una fecha de siembra temprana alrededor de la floración del maíz? Bueno, y eso básicamente es acumular agua antes en el suelo, ¿no? Entonces, por eso, las fechas de siembras tardías son realmente una estrategia para estabilizar los rendimientos. Alcanzamos muy buenos rendimientos, nunca vamos a poder alcanzar el potencial que pueda tener el genotipo, pero sí muy buenos rendimientos, ¿no? Y sobre todo alcanzamos gran estabilidad a través de los años. Entonces realmente es una estrategia importante. Y un poco hablábamos de eso, ¿no? De que cuando uno
tiene que tomar una decisión estratégica de hacer una fecha de siembra temprana o tardía. Bueno, hay cosas que hay que mirar y yo un poco les presentaba cómo podemos cuantificar, digamos, esos factores, ¿no? Conocer al ambiente, conocer cómo es la distribución de las precipitaciones, conocer la cantidad de precipitaciones, conocer si a floración voy a poder llegar con una determinada cantidad de agua que me permita fijar un buen número de granos, conocer si tengo probabilidades de estreses térmicos, hablamos también de cómo cuantificarlo al estrés térmico, y en función de eso uno diseña la estrategia, ¿no? Para el caso de, a medida que nos vamos más hacia el norte, la estrategia ya es más bien de escape, ¿no? O sea, tratar de ubicar la etapa crítica en un mejor ambiente, que es un ambiente que tiene más agua en el suelo por las precipitaciones acumuladas, digamos, por las lluvias durante la primavera-verano, pero también hablamos de que al maíz ya tenemos que empezar a hacerle otros cambios en el manejo porque estamos cambiando un poquito también el ambiente durante el llenado de granos, puesto que ya estamos llenando granos en el otoño, ¿no? Cae muy marcadamente la radiación solar, que como decíamos es el principal insumo, entonces al maíz hay que ayudarlo cuidándole el área foliar verde, fotosintética, que es la que va a proveer, digamos, los asimilados para los granos. Y también hay estrategias como mejorar, digamos, la cantidad de reservas en los maíces para que después puedan removilizarlas hacia los granos. Hay que bajar un poco la densidad de plantas porque eso mejora el tamaño y la capacidad de almacenaje de los asimilados, digamos, para una determinada cantidad de granos. Cuidar la fertilización nitrogenada, cuidar la nutrición balanceada, con el potasio, por ejemplo, y bueno, pequeñas estrategias de cómo podemos sacarle un cachito más al genotipo y al ambiente donde estamos haciendo maíz, ¿sí? Y estamos hablando en estrategias de manejo basada en la información, en el conocimiento por ambiente. La brecha que separa entonces el rendimiento potencial y el real supone un estudio pormenorizado. Conocer mejor el ambiente disminuye la incertidumbre que podemos tener, ¿no? Conocer nuestro ambiente y también conocer los pronósticos. Entonces uno puede decir, bueno, pronóstico de año neutro, ¿cómo es el año neutro en mi ambiente? Entonces para eso recurro a los datos históricos de precipitaciones y puedo cuantificar. Probabilidades de altas demandas ambientales, bueno, cuantifico cuál es la evapotranspiración de mi localidad. Probabilidades de estreses térmicos, lo cuantifico. Me voy a los registros climáticos, cuento el número de días, el número de horas que tengo temperaturas mayores a 32 grados y puedo darle un número y puedo concluir sobre mi localidad, tengo o no tengo estrés térmico, probabilidades de estrés hídrico, cuantificarlo. Y hay una conciencia que se está generalizando de la importancia de conocer al ambiente y al lote en particular, porque como decíamos, no es lo mismo un lote con un acceso a una napa freática que otro que no lo tenga, son ambientes completamente distintos, entonces conocer mejor eso es la primera estrategia, digamos, a la hora de ver cuál va a ser el manejo. Y por supuesto lo otro que tiene que ver cómo funciona el cultivo de maíz, que tiene que ver un poquito con la curiosidad que nosotros podemos tener sobre la fisiología ya del cultivo y sobre todo para después decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante del maíz? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Bueno, tengo que cuidar 15 días antes de la floración, 15 días después de la floración. Bueno, a ver, en mi localidad, ¿dónde puedo ofrecerle esas mejores condiciones? Entonces ahí ya herramientas de simulación de fenología que ayudan muchísimo y que las empresas también están brindando, ¿no? Porque las empresas brindan los datos de sumas térmicas a la floración, uno la puede predecir, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces sí, hay una conciencia, las agrupaciones de productores hacen siempre análisis de sus datos, de sus limitantes. Es muy interesante porque realmente en base a todos esos datos discuten cuáles son las estrategias y hay una mayor conciencia. Pero bueno, el mensaje más importante que uno quiere de alguna manera dejar es que no hay una receta fija, no hay una fecha que es la fecha que yo tengo que hacer maíz, sino que depende mucho de qué es lo que tengo yo en mi ambiente, ¿no? Y para el final, antes del cierre, vamos con la agenda regional de eventos. Y entre el 1 y el día 3 de agosto, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, se concretará el 7º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, cuyo lema será Sociedad, Ambiente y Producción, Equilibrio y Sustentabilidad de la mano de los ingenieros agrónomos. Algunos de los temas que se tratarán: indicadores de impacto ambiental por el uso de agroquímicos en sistemas agrícolas de Córdoba, aplicación y uso correcto de agroquímicos, dosis, desafíos, ventajas de una buena dosificación, aspectos legales sobre la ley de residuos peligrosos
caso Barrio Ituzaingó, Córdoba, también la ley de agroquímicos, residuos de envases, áreas periurbanas, bueno, distintos aspectos sumamente importantes para el desarrollo profesional que estarán presentes en este 7º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos. Y bien, de esta manera vamos llegando al final entonces de esta edición de Cadena de Valor. Como siempre, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Chao.